¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablaremos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Y ya se la saben, por fin el sabadito de podcast, el día más esperado de la semana. Y pues tengo un tema bastante cortito, pero esos de que envejecen un poquito rápido, pero que es bastante divertido, ¿no? Y creo yo que cuanto menos sería interesante. Pero bueno, antes que nada les recuerdo que si todavía no están suscritos, si todavía no se unen a esta aquelarre, les recomiendo que lo hagan, neta, es un gran apoyo cuando lo hacen. Por supuesto, a los que lo han hecho en estos últimos días se los agradezco bastante. Y cuando lo hagan, no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suban un nuevo episodio. Y también me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran como LuisFrikiCoven97 y pues ahí llego a subir contenido que a lo mejor aquí no llego a subir. Pero pues bueno, nenes, ahora sí, sin tanto rodeo, iniciemos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y vamos a lo que nos truje Chencha. Y bueno, pues ya recordarán, hace un poco más del año, de hecho, James Gunn nos confirmaba qué es lo que venía para su nuevo universo DC, tras todo el desmadre de Warner y tras todo el desmadre que había en lo que tenía la parte audiovisual de DC con el universo, ¿no? Que no había dirección clara y esas cosas, pues bueno, ya al parecer, hasta el momento todo va bien y por fin tendremos algo mucho más concreto. Ahora, pues obviamente él habló sobre su primera parte que va a ser Gods and Monsters, que es como el primer capítulo de su gran universo, que inclusive ya había dicho que lo que anunció hace más de un año solamente era una parte de ello y que obviamente poco a poco iba a seguir revelando más cosas, que ya por ahí no ha revelado mucho, pero que sí cuanto menos ha hablado un poco más, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que digámoslo así, para antes de que inicie este universo vamos a hacer esta recapitulación de las cosas y hablaremos un poquito de otras cosillas por ahí. Por lo que hablaremos en tres partes. La primera parte hablaremos de lo que ya se sabe, de los proyectos confirmados y de los personajes que veremos gracias a que ya están confirmados en estos proyectos. La segunda hablaremos de lo que posiblemente veamos. Esto más que nada basado en tanto filtraciones que por ahí se han dado de que puede que sí, puede que no sean, así como también, bueno, de lo que con lo que nos han confirmado de lo que va a aparecer en estos materiales que podríamos suponer que va a aparecer. Y la tercera parte es cosas que a mí me gustaría ver, historias, personajes que me gustaría ver, que a lo mejor siento yo que quedaría bastante bien. Esto es más que nada una parte personal, pero bueno, ahora sí que ustedes pueden dejarme en comentarios si eso que les gustaría ver a ustedes en este universo. Obviamente que no es algo confirmado, que no sea algo así, pero que pues a lo mejor esperan ver ya sea en esta primera parte o ya cuando sigan los otros capítulos. Y bueno, pues empecemos con lo que va a ser el principio de este universo, que es Creature Commandos, que va a ser lo que va a dar pie a todo esto y que bueno, sus eventos van a ser antes de los de la película de Superman, por lo que es como una especie de prólogo a todo lo que va a suceder. Y bueno, en esta serie veremos a un grupo obviamente conformado por monstruos, donde vemos a personajes como Frankenstein, como G.I. Robot, de Weasel y esos, y estarán controlados por Amanda Waller. De hecho, ya se confirmó que Viola Davis va a repetir su papel y que veremos también otros personajes como John Economos, que recordarán de la serie de Peacemaker, y que bueno, pues hasta el momento de lo que se sabe, también se sabe que va a ser una serie animada y de hecho que James Gunn ya había dicho antes que lo que va a ser animado, series o películas animadas de este universo van a compartir mismos actores, o sea, que si un actor interpreta ya sea por ejemplo el actor de Superman de este universo, va a interpretarlo tanto en live action como en animación si es que aparece en una serie animada o algo así. Entonces pues quiere mantener como esa coherencia en esta parte del universo. Y la otra es que también tenemos confirmación de la villana de esta serie que será Circe. Que bueno, Circe en los cómics es más que nada villana de la Mujer Maravilla. Se ha enfrentado varias veces y de hecho por ahí tuvo un enfrentamiento muy grande en el evento La Guerra de los Dioses, donde casi Wonder Woman pierde, pero por suerte logró vencerla. Pero aún así siempre ha sido un dolor de cabeza para la Mujer Maravilla. Y pues bueno, creo yo que ya con esto pues más o menos vemos qué es lo que podremos ver, eso lo hablaremos un poquito, pero sí es cierto que obviamente es el proyecto que tal vez no haga mucho ruido, no tanto porque es animación, sino porque son personajes que obviamente son un poquito más de nicho, son personajes de hecho sí muy oscuros de plano, son mucho más que otros que se han confirmado como Swamp Thing o Booster Gold, o sea, sí están mucho más abajo, pero creo yo que cuanto menos es interesante de ver qué es lo que nos pueden contar, sobre todo porque esta primera parte se llama Gods and Monsters, entonces hay que ver qué es lo que nos podrían plantear con esto. Digo, tenemos dioses que está Circe, tenemos monstruos que bueno son los Creature Commandos y también siento yo que es como una especie
sucesor del Escuadrón Suicida. Digo, no tanto que sea la misma dinámica, o sea, porque como tal el equipo de Creature Commandos es diferente en dinámica que el Suicide Squad, pero sí es cierto que a lo mejor quieren, en cuestión de este equipo irreverente, este equipo extraño, quieren hacerlo como el Suicide Squad de este universo, porque James Gunn ya ha dicho antes que por el momento no tiene planes para que regrese el escuadrón, así como también de que, bueno, pues la verdad, actores y actrices que han participado no han confirmado nada. Por ejemplo, Daniela Melchor, que hizo de Ratcatcher 2, dijo que pues hasta el momento no sabe nada. Margot Robbie, que pues es la que es Harley Quinn en DC, pues ha dicho que pues no la han llamado, pero que por el momento está bien, que va a regresar si es que la llaman, pero que también pues está abierta a que alguien más la interprete. O sea, entonces pues como tal no hay nada concreto respecto a si va a regresar el escuadrón, que si regresa yo creo yo que sería ya mucho más adelante, y bueno, pues mientras tanto tendremos a los Creature Commando. Y obviamente después de esto seguiría la cinta de Superman, que bueno, antes se titulaba Superman Legacy, pero ya después simplemente cambió a Superman. Y bueno, pues ahí ya tenemos confirmación de ya muchas más cosas, sobre todo porque ahorita se está filmando lo que es la película, y bueno, que va a ser obviamente escrita y dirigida por James Gunn. También se nos mencionó que obviamente veremos a Superman, que en este caso tratará de buscar una resolución a un conflicto que tiene entre que está como dudoso sobre su parte humana y también de su parte kryptoniana, ¿no? Que aquí sí, aquí por lo que nos han dicho, pues es que Superman apenas va iniciando como héroe, pero muy probablemente a lo mejor Superman no sepa mucho de su especie, o sea, sabrá que no es de este mundo, pero siento yo que por como habla la sinopsis, a lo mejor no sabrá tanto de los kryptonianos y esto, y pues por ahí a lo mejor veremos cómo tiene que asimilar mucho más esto, ¿no? Porque todavía aparte, inclusive de hecho James Gunn en una de sus fotos que subió de los sets, subió que fue a Noruega y de que tomó unas cosas para lo que es la fortaleza de la soledad, por lo que obviamente veremos esta ubicación de los cómics, y siento yo que sí tendrá un papel importante la fortaleza en la historia, ¿no? También se nos confirmó que obviamente veremos ya algunos héroes establecidos, algunos de mucho más tiempo, otros más novatos, pero bueno, entre los confirmados están el Linterna Verde de Guy Gardner, están Hawker, está Mr. Terrific, está Metamorfo, y también por ahí se nos confirmó a The Engineering, que es un personaje que pertenece al grupo de Authority, que bueno, de eso hablaremos en un ratito más, ¿no? Y bueno, por ahí también nos confirmaron otros personajes ya muy conocidos de Superman, obviamente, como lo son Lex Luthor, Lois Lane, Perry White y Jimmy Olsen, que me alegro que por fin ahora sí hayan confirmado a Jimmy Olsen, porque como que se les olvida que Jimmy es el mejor amigo de Clark, y se les olvida bastante. Digo, en el Snyderverse lo mataron apenas en la segunda cinta de este universo, entonces bueno, por fin ya le van a dar mucho respeto a este personaje. Y pues hasta el momento se sabe que en la cronología igual es la segunda historia que sigue en pie en la cronología de este nuevo universo, y hasta ahí. Pero yo la verdad estoy bastante emocionado, quiero ver qué es lo que podría salir de esto. Espero que Luthor no sea el villano principal, porque siento yo que en las películas de Superman nada más han usado a Lex Luthor y al General Zod, jamás han utilizado otros villanos. Espero, de hecho por ahí mucha gente está pidiendo ya sea a Mongul o a Brainiac, que de hecho creo que este último quedaría perfecto, sobre todo con el conflicto que tiene Superman, ya que digámoslo así, Brainiac es como una antítesis de Superman, porque igual ambos perdieron sus mundos, son el último sobreviviente de cierta manera de su especie y eso, pero la diferencia es que Brainiac quiere acabar con otros mundos para recuperar el suyo, recuperar su especie, mientras que Superman ya aceptó el destino de los kryptonianos y de Krypton. O sea, creo yo que sería un villano perfecto para esta batalla, aparte de que si tendremos más héroes muy probablemente necesite ayuda a Superman, por lo que el hecho de que tengamos a The Engineering y todo eso sería bastante bueno. Y también se nos confirmó que tendremos una aparición muy pequeña de Maxwell Lord, que bueno, pues es ya un personaje que recordarán por Crisis Infinita, o bueno, no Crisis Infinita, sino el preludio que fue Proyecto OMAC, o a lo mejor la Liga de la Justicia Internacional, que bueno, de eso hablaremos un poquito ya más adelante cuando hablemos ya de lo que podríamos ver en este universo, porque sí es cierto que el hecho de que tenga aunque sea un cameo sí puede decir muchas cosas de lo que veremos por ahí ya en el gran esquema de las cosas. Y ya de ahí nos confirmaron que otros proyectos siguen cronológicamente, entre ellos Peacemaker temporada 2, que nada, lo que se sabe es que James Gunn no va a dirigir todos los capítulos, que si bien él escribió los 8 capítulos de esta segunda temporada, él no va a dirigir todos, por lo mismo que está con Superman Legacy, porque Peacemaker entrará en producción en verano de este año. Y aparte, bueno, también se nos confirmó de que el cambio de universo sí afectará un poco a la historia, ya que nos dijeron que los eventos de la primera temporada, o por lo menos buena parte de esto, no es canon.
Ahora, hubo mucha gente que se confundió con esto de que como que no es canon la primera temporada y esto, y sí, prácticamente muchas cosas de la primera temporada no son canon, solamente se quedó en claro que ciertas cosillas sí seguían en continuidad, obviamente cosas como lo de la muerte del papá de Peacemaker, lo de los Butterflies, todo esto, o sea, como que más que nada lo que es a nivel personal, o sea, o que tenía que ver más centrado en la serie, es lo que va a seguir, pues canon de cierta manera, pero lo que tenía que ver con el cambio de la Liga de la Justicia, lo de los eventos de la película de Suiza de Squad y eso no va a ser canon. Ahora, esto no es algo raro de ver, de hecho en los cómics se ha visto bastante, por ahí tenemos por ejemplo, cuando fue la crisis en Tierras Infinitas, historias como la de los Teen Titans seguían de pie, o inclusive lo que era la agrupación de la Liga de la Justicia de ese entonces, todavía seguía existiendo, aunque rápidamente la cambiaron para darle pie a la nueva versión, que bueno, fue la de Kid Giffen y JM de Mattis, que bueno, ya saben la historia. O, por ejemplo, tras el Flashpoint hicieron esto con Green Lantern, que Jeff Jones dijo, pues yo no quería reiniciar este universo, pero a Green Lantern lo voy a cuidar, y de cierta manera muchos eventos antes de los nuevos 52 seguían siendo canon, como la guerra del Sinestro Corp, Crepúsculo Esmeralda, la noche más oscura, pero sí es cierto que están modificados para que de cierta manera no se empalmaran con con la nueva continuidad. Por ejemplo, si un personaje de la Liga de la Justicia aparecía en algo importante de Linterna Verde, lo cambiaban con otro Green Lantern para que no hubiera tanto problema, o sea, cosillas así. O por ejemplo con Batman, donde, o sea, sí fue el reinicio, pero te mencionan que este Batman no lleva mucho operando y que de hecho pues por ahí ya muchas cosas que él vivió en los cómics antes del reinicio sí son canon, como Nightfall, una muerte en la familia, sus otros Robins, otras cosas. Entonces no es nada nuevo. Y la siguiente en cronología sería la serie de Amanda Waller, que por ahí muchos especulan que nos podría llevar a la organización Checkmate, que bueno, es una organización del gobierno muy importante que es como una especie de CIA más o menos, y bueno, donde Amanda Waller inclusive fue su líder en algún momento como la Reina Blanca. Esto ya lo mencioné en la cronología del Suicide Squad, pero bueno, pues a lo mejor sí tenga que ver igual un poco con el gran esquema de las cosas. Ahora, de lo demás que no se sabe cuándo entrará en producción y eso, pues ya tenemos confirmación. Por ejemplo, tendremos la película de Supergirl, que ya sabemos la actriz que va a interpretar al personaje, que va a ser Millie Alcock, y también tenemos escritora y todo, y por lo que se ve ya, por lo menos el primer borrador del guión de Supergirl ya está escrito. Ahora, antes de que acabara el 2023, se filtró una lista de estrenos para 2025 y 2026 de Warner. Se veía Superman y todo esto, otras cintas, y de hecho en el 2026 se veía dos cosas de DC. Supergirl Woman of Tomorrow, que va a ser la película de este universo, para este universo de Supergirl, que estará basada en el cómic de mismo nombre, que ya habla de él en este podcast y esto, pero que neta se los recomiendo bastante. Es una gran historia, es una maravilla, que la verdad me alegra que lo adapten y espero que lo adapten bastante bien a la pantalla grande. Y la otra sería The Authority, que sí creo yo que esta cinta sea real por dos cosas. Uno, James Gunn ya confirmó que ningún actor o actriz o lo que sea va a tener caso, o sea, ningún personaje va a tener su cast hasta que ya haya un guión terminado. Y de hecho lo primero que se supo es que se estaba trabajando en el guión de Supergirl, y ya después tuvimos la confirmación de que teníamos ya la Supergirl de este universo. Ahora, no sé si Supergirl va a aparecer antes de su película, creo yo que sí. Ya mucha gente andaba diciendo de que va a aparecer, va a debutar en la película de Superman, pero no hay nada confirmado. Inclusive James Gunn desmintió esto en redes sociales diciendo, yo no dije que iba a aparecer en Superman Legacy, bueno, ahora Superman, entonces, o sea, como que hubo esa confusión, ¿no? Siento yo que a lo mejor sí la van a introducir en esta cinta, pero como en una escena post créditos, de que sale hasta el final, ya en la escena post créditos sale que Superman encuentra a Kara, y pues bueno, ahí ya veremos cómo continúa la cosa en la cinta de Supergirl, que bueno, no creo yo que haya tanto problema con sus orígenes, sobre todo porque en el cómic hay un momento donde Supergirl le narró al personaje de Ruthie, que es la otra protagonista del cómic, cuáles fueron los orígenes de cómo llegó a la Tierra y todo esto, lo que le pasó a Krypton y así. Entonces no creo que sea tanto problema eso. Y también la otra es que también, por ejemplo, vemos el caso de Authority, que ya tenemos a un miembro que es de Engineering, que va a aparecer en la cinta de Superman, y obviamente
obviamente si ya tenemos a un miembro, muy probablemente tengamos a los demás muy pronto. Entonces creo yo que la siguiente sí sería The Authority. Y pues bueno, así más o menos serían las cosas con por lo que se sabe. Y también otras cosas que confirmadas pero que no tenemos ya mucha información son obviamente películas como Swamp Thing, la de Batman de Brave and the Bold, que bueno, por ahí se rumorea de cuándo va a llegar por el retraso de Batman y esto, pero pues no se sabe mucho. Tendremos series como Booster Gold, Lanterns y Paradise Lost, que bueno, tratarán de otros temas. Obviamente Booster Gold hablando de este personaje de DC, Lanterns viendo a Jon Stewart y Hal Jordan en una aventura en la Tierra buscando un gran secreto, que inclusive James Gunn dijo que esta serie sería bastante importante para el universo. Y también la serie de Paradise Lost, que tiene que ver con las Amazonas, que muy probablemente nos introduzca a la Wonder Woman de este universo. Bueno, eso siento yo. Y ya la última película que se nos confirmó fue de hecho Teen Titans. Esta no tiene mucho que se confirmó que iba a salir. Y bueno, pues yo la verdad me sentí feliz, sobre todo porque cuando hice el podcast hablando sobre la cronología de los Teen Titans, yo sí dije, ojalá, espero que sí les hagan una cinta y por fin tendremos esta película. De ahí en fuera no se sabe nada más, solamente que la escritora va a ser Ana Nogueira, que fue la que escribió el guión de la película de Supergirl, pero de ahí en fuera no hay más. Entonces pues esperemos que poco a poco tengamos igual más información sobre esta película. Esperemos que agarran a los titanes de Barb Waldman y George Pérez como inspiración para, bueno, para esta historia, porque creo yo que sería lo que valdría mucho la pena. Pero bueno, ya hablamos de lo confirmado, de lo que ya sabemos, pero ahora hablemos de lo que podríamos ver en este universo. Bueno, hablando de lo que podríamos ver, creo yo que lo primero que se me viene a la mente es Ted Kord, el segundo Blue Beetle. ¿Por qué lo digo esto? Por algunas razoncitas. La primera es de que ya sabemos que el tercero sí va a aparecer en este universo, que es Jaime Reyes, que bueno, lo vimos debutar en su película, que técnicamente su película no es canon en este universo, pero bueno, el personaje sí, o sea, el actor y el personaje sí van a estar, James Gunn ya lo confirmó. Ahora, lo que se me hace curioso también es de que como que poco en duda un poquito lo que tiene que ver lo que es la canonicidad, si va a ser canon o no esta cinta de Blue Beetle, por una sencilla razón, y es de que no hubo cambios en la cinta. Por ejemplo, en Aquaman o en Flash sí hubo cambios respecto a ciertas escenas porque conectaban cosas. Por ejemplo, en Flash cambiaron el final porque al final del día pues tenía que ver con que había un nuevo universo, ¿no? Si daban, o sea, la intención original de la película de Flash era saber qué rumbo darle al universo DC, pero como al final no iban a seguir con ninguno de los rumbos que se habían planteado, por eso cambiaron el final, para no dar simplemente falsas esperanzas o algo así de que iba a pasar algo. Y algo similar hicieron con Aquaman, donde había de hecho inclusive escenas de Batman que fueron cambiando dependiendo de qué dirección iban a tomar. Había unas que eran con Ben Affleck, otras eran con Michael Keaton, pero al final se decidieron por borrarlas porque al final del día pues no tienen nada que ver ya con lo que sí iba a ser en DC. Pero Blue Beetle no cambió nada, inclusive se da a entender con los detalles de la película que iba a haber una continuación donde tenía que ver con que se perdía Ted Kord, porque en la película Ted Kord está desaparecido y se da a entender, creo yo, que es en la postcréditos, bueno, como una escena ya hasta el final, donde hay un mensaje de Ted Kord que es que está como buscando ayuda. Entonces esa escena no la quitaron, siendo curioso de que pues, o sea, no, o sea, aparentemente la película no iba a ser canon. Entonces sí se me hace interesante esto de qué tanto va a ser la cinta canon o no. Y aquí es donde viene de que creo yo que en algún punto de la historia de este universo veremos cómo recuperan a Ted Kord y cómo va a ser esto con la serie de Booster Gold. Hay que recordar que la serie de Booster Gold solamente sabremos que va a tratar de como una especie de síndrome del impostor, donde tiene que ver con la historia de Booster Gold, donde básicamente es un tipo del siglo 30 que bueno, pues son perdedores, no se ve como alguien importante, por lo que mejor decide viajar en el tiempo para que en el pasado ser un héroe. Y siento yo que a lo mejor al hacer esto se encontrará con Jaime Reyes, que le pedirá ayuda para buscar a lo que es el segundo Blue Beetle, que es Ted Kord. Y entonces de ahí poder sacarlo y bueno, así tener a los dos Blue Beetles, a Teddy y a Jaime, que antes no estaban juntos cuando se introdujo al tercer Blue Beetle, pero ya cuando se hicieron cosas como los nuevos 52 o Revert y eso, pues bueno, ya ambos Blue Beetles comparten el mismo universo. O sea, no tiene que estar uno muerto para que el otro esté ahí. Ambos Blue Beetles están por ahí, más o menos como los Green Lantern y todo esto. Y hablando de los Lanterns, aquí viene también otra cosa que creo yo que podríamos ver, y son las entidades del espectro emocional. Porque, ay, porque la trama de lo que es la serie de Lanterns tiene que ver con un gran misterio que está en la Tierra. Y también hay que tener en cuenta que la fase se llama Gods and Monsters. Entonces,
si dicen que va a ser muy importante esta serie para el universo y que va a tener con un secreto muy importante en la Tierra y el nombre de esta fase y eso, siento yo que lo que vamos a encontrar, lo que van a encontrar los Green Lantern tiene que ver con las entidades del espectro emocional, que bueno, fue las que vimos por primera vez en el run de Geoff Jones, que bueno, cada una representa una emoción que es la que le da el poder a ciertos cuerpos de linterna. Y siento yo que tendrá que ver que encontrarán ya sea a Parallax, que es uno de los mayores villanos de Linterna Verde, o lo que es la entidad, que en los cómics cuando fue la Blackest Night se reveló de que la entidad que es lo que representa la vida, esta entidad emocional que es lo que representa la vida misma y que se podría decir que es la primera entidad emocional en existir, ya sea en la Tierra. Entonces creo yo que sí tiene que ver igual mucho con esto, sobre todo veniendo de que la fase se llama Gods and Monsters y las entidades emocionales de cierta manera son una especie de dioses más o menos, y si hablamos de Parallax por ejemplo es como un monstruo, entonces creo yo que también puede tener que ver mucho con esto. Y también creo yo que nos podrían poner cosas como lo que son las entidades del rojo y el verde que tienen que ver con Swamp Thing. Esto más que nada porque, pues bueno, vamos a tener la película de Swamp Thing y bueno, sabemos que en lo que es el lore actual del personaje, sus poderes de controlar las hierbas y eso tienen que ver con lo verde, que es esta como poder, entidad mística. Y de hecho, inclusive esto nos podría llevar a que en la película de los Teen Titans llegamos a tener a Beast Boy porque Beast Boy controla lo que es el rojo, en este caso que se pueda cambiar en animales y esto que es lo que conecta a la vida de fauna, ¿no? La vida animal. Y ya hablando ya como algo que en un esquema mucho más grande de las cosas, hablemos de la Liga de la Justicia, porque obviamente sabremos que veremos una Liga de la Justicia, todavía no tenemos todos los miembros que han pertenecido a la Liga, sabemos que tendremos a Superman, tendremos a Batman, de Wonder Woman pues no hay algo concreto todavía, pero sí es cierto que la veremos, sobre todo porque una de las primeras series que ya se confirmó es una de las Amazonas, entonces creo yo que en esta serie veremos una introducción a Wonder Woman, a lo mejor ya para el final o algo así, y siento yo que a lo mejor la veremos como una guerrera enmascarada, más o menos como lo fue en el run de George Pérez, donde para pasar ciertas pruebas de las Amazonas que su mamá no le permitía competir, Diana se hacía pasar por otra guerrera, se ponía una máscara y así demostraba que era la mejor, ¿no? Obviamente no sabían que era Diana, entonces creo yo que siento yo que tendremos algo similar a un personaje así, que a lo mejor al final dirán, ah, es Wonder Woman y ya darán pie a que tengamos una cinta de este personaje y esto, ¿no? Pero bueno, ahora sí de que podremos tener una agrupación de la liga, pero ¿cuál agrupación tendríamos, no? Porque a lo largo de la historia de los cómics hemos tenido muchas agrupaciones, que la de Morrison, que la de Edad de Plata, que la clásica de los 50 cuando se formó la Liga de la Justicia, entre otras cosas, ¿no? La de los nuevos 52, que es la que tiene a Cyborg, que espero que no agarren esa y espero que Cyborg esté en los Titanes sí o sí, pero la que siento yo por varias cosas y porque la gente hasta ya lo va pidiendo es de hecho lo que es la Liga de la Justicia Internacional, específicamente lo que era JM, lo que era la parte de JM de Matisse y de Kid Giffen, que fue en los 80s, ¿no? Que ya hablamos en su podcast de esta agrupación de la liga. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Por varias cosas. Uno, la gente se lo anda pidiendo. Mucha gente desde que James Gunn entró a hacer este universo, apenas y todavía no anunciaban proyectos y esto la gente pedía o pensaba que la agrupación que iba a agarrar iba a ser la Liga de la Justicia Internacional por, digámoslo así, ser un estilo mucho más de James Gunn, porque es una liga que en resumidas cuentas, aunque se ha enfrentado a varios enemigos muy poderosos o amenazas importantes y esto, inclusive fue partícipe de varios eventos en DC, al final del día el mayor atractivo de esta liga es su comedia y su relación con los personajes, de cómo cada miembro se relaciona entre sí, cosas que se le llevan mucho mejor a James Gunn. La otra, que ahorita hay muchas pistas que nos dan a entender de que esta será la agrupación que veremos. Por ejemplo, por ahí James Gunn una vez publicó en sus historias un cómic del Capitán Atom, lo cual se hizo bastante curioso y no ha vuelto a hablar nada más al respecto. También hay miembros que han pertenecido a esta liga que ya por ahí ya están confirmados en las diferentes adaptaciones. Tendremos a Booster Gold, lo tendremos en su serie. Muy probablemente tengamos a Ted Kord si es que ¿cómo se llama? Lo que yo dije antes de que podamos tener a ambos Blue Beetle suceda, o inclusive si solamente tendremos a uno, pues Jaime Reyes podrá tomar su lugar. También, por ejemplo, Hogger ha estado en esta liga, Guy Garner ha sido parte importante de esta versión de la Liga de la Justicia, Batman también obviamente fue de los fundadores, y obviamente Superman, Wonder Woman también ha estado al transcurso de los años, Metamorfo también ha estado en esta Liga de la Justicia, y
y entre otros, ¿no? Entonces ahí poco a poco se está como que armando, pero sobre todo lo que me hace más encender la alarma es Maxwell Lord, porque ya James Gunn confirmó, como dije, de que Shangon, que es su hermano, va a interpretar a Maxwell Lord, que él dijo que o sea, en la película de Superman va a tener como una pequeña aparición, pero que al final del día, para el gran esquema del universo DC, obviamente Maxwell iba a ser importante. Y una de sus mayores contribuciones en DC fue de hecho formar esta Liga de la Justicia y liderarla, porque la Liga de la Justicia Internacional no es un superhéroe el que la lidera, sino es el mismo Maxwell Lord. Y también agrego mucho más esto con algo que dijo James cuando confirmó que Maxwell iba a aparecer en este universo. Y él habló de que, pues sobre todo porque en muchas redes sociales cuando se dio la noticia, se daba con que es villano de Wonder Woman, que eso es algo muy actual de los cómics, pero antes no era así. Y de hecho antes de la Crisis Infinita y esto, él no era un villano, de hecho era alguien como un poco más en un aspecto gris, porque era alguien muy ojete en momentos, era alguien que muchos miembros de la liga no toleraban, pero que poco a poco iba cambiando y que inclusive se iba haciendo amigo de varios miembros. De hecho entre ellos está Ted Kord, que es como son grandes amigos ellos dos. Y de hecho James Gunn en una historia publicó que a él, o sea, aunque le gusta la parte de villano de Maxwell y eso, él le gusta más lo clásico, le gusta más ese personaje mucho más matizado y eso, por lo que creo yo que con todo esto ya podemos deducir de que sí, la liga que veremos será la versión de Kid Giffen y JM de Matis. Ahora, no necesariamente va a ser la agrupación igualita cuando inició esta liga en su momento, pero sí es cierto que tendrá esta dinámica muy similar muy probablemente. Y bueno, ahora sí que ya con vamos a ir con lo último que podríamos ver y que con esto voy a conectar con lo que me gustaría ver y es la Sociedad de la Justicia. ¿Por qué creo yo que va a haber una Sociedad de la Justicia? Porque está Mr. Terrific y Mr. Terrific y Hogger también han sido miembros de lo que son esta agrupación de superhéroes. Entonces creo yo que también es muy probable de que a lo mejor aparezca la JSA. Y siento esto sobre todo porque a lo mejor si la amenaza de la película de Superman es muy grande, ahí a lo mejor varios héroes se van a plantear en unirse para evitar amenazas, ¿no? En este caso, por ejemplo, Linterna Verde, Superman y es una Liga de la Justicia, pero mientras tanto Mr. Terrific o Hogger irán a lo mejor a lo que es la Sociedad de la Justicia. Y ya con esto voy a conectar para hablar del último punto, que es las cosas que me gustaría ver. Y ahora, de lo que me gustaría ver lo conecto con la JSA porque tengo yo como una idea en mi cabeza de cómo sería para mí, cómo introducir a estos personajes en este universo. Por ejemplo, me gustaría que iniciaran con una película de la JSA con pero hablando de sus años de la Edad de Oro, por ejemplo, donde veamos en los 40 o 50 esta agrupación y estén sus integrantes iniciales, que es la Canario Negro original, el primer Atom, el primer Green Lantern que es Alan Scott, el primer Flash que es Jay Garrick, Starman, Johnny Thunder, o sea, todo ese tipo de personajes verlos ahí. Ya para una segunda cinta, ver a los nuevos integrantes juntándose con los viejos, más o menos que se basen en lo que hizo Geoff Jones para la JSA, por ejemplo, que veamos ya ahí no solamente a Alan Scott o a Jay Garrick, sino ya el segundo Mr. Terrific, que es el que vamos a ver en la película de Superman, ver a Power Girl, ver a Stargirl, ver a Capitán Marvel o Shazam, que bueno, pues a lo mejor ese tardaremos un poquito en verlo por el fracaso de su cinta, pero bueno, de que aún así es un gran personaje, yo lo quiero regresar a ver y espero que tomen mucho de lo que es la parte de la post-crisis, ¿no? Y bueno, pues ahí también entre otros, ¿no? Entonces, creo yo que sería una buena idea y pues así primero iniciar con los miembros viejos y luego ya después irse con lo más contemporáneo. También me gustaría ver personajes como lo que son Wally West, me gustaría que fuera Flash, muy probablemente así lo sea por las controversias que hizo Ezra Miller mientras era Barry Allen y eso, pero también pues es cierto de que Barry tiene su buen séquito de fans, entonces no sabemos qué tanto si veremos, o sea, siento yo que sí veremos a Wally West como Flash, pero no sé si ya al principio sí será Flash como la hora, por ejemplo, en el universo animado de DC de los 90 con lo que era de Paul Dini y de Bruce Timm, o si primero veremos a lo mejor un poquito a Barry Allen y después veamos ya a Wally West. O sea, para mí lo ideal sería que te dijeran que sí, Barry sí existió, pero que en algún punto pues murió y de ahí hubo un Kid Flash que después tiene que tomar el manto de Flash. Creo yo que eso a mí me gustaría bastante, pero bueno, y eso ya dependerá de cómo hagan las cosas James Gunn y Peter Safran. También me gustaría ver a personajes como Kyle Rayner, que es mi Linterna Verde favorito, que a lo mejor pues por ahí sí puedes salir, digo, ya tenemos 3 linternas verdes confirmados, que son Hal, John para la serie de Lanterns y para Superman tendremos a Guy Garner. Entonces faltaría por ejemplo
ejemplo Kyle, que a lo mejor pues sí es probable que lo veamos, sobre todo porque se confirmó que una de las inspiraciones para la serie de Lantern sería los cómics de Hal Jordan and the Green Lantern Corps, donde de hecho son los 4 linternas de la Tierra los protagonistas, Hal, John, Guy y Kyle. Entonces creo yo que tal vez lo veamos, a lo mejor al final de la serie, de la primera temporada, no sé, entonces creo yo que hay que verlo, ¿no? También me gustaría que tuviéramos pronto una película de Linterna Verde, que ok, tenemos la serie, pero me gustaría verlo ya en película, que siento yo que sí lo van a hacer, nada más que a lo mejor se guardarán a hacer una historia importante para hacer la película, no sé, por ejemplo el Sinestro Corp, creo yo que sería genial que a lo mejor en la serie Lanterns, como dije, veamos a Parallax, y después ya como como continuación tengamos una película, pero que tenga que ver con el Sinestro Corp, y ver a Sinestro y a sus Yellow Lanterns y eso, o sea, creo yo que eso estaría muy bueno, que por ahí cae la garra a Ion, o sea, estaría genial ver todo este tipo de cosas, ¿no? Y pues así puede seguir, ¿no? También por ahí hay por filtraciones, se han mencionado personajes como Plastic Man o Huntress, que sería genial verlos, y sobre todo porque son personajes bastante interesantes. Y hablando de Huntress, por ahí también sería bueno que agarraran a las Birds of Prey, pero que ahora sí nos den a las Birds of Prey, porque siento yo que lo que fue la película de 2020, la verdad fue un insulto, o sea, digo, no está tan mal la película, pero esas no son las Birds of Prey, y sobre todo porque la película ni siquiera habla de las aves de presa. Y sí me gustaría ver ahora sí estos personajes, sobre todo porque ahorita su cómic actual está bastante bueno y creo yo que está agarrando bastante potencia. Y pues bueno, así podrían jugar con diferentes personajes, ¿no? También hablando de que, por ejemplo, Tom King está en este universo, bueno, involucrado en la creación de este universo, que pues es el escritor del cómic de Supergirl que va a ser adaptado, y por lo que se ve James Gunn le gusta mucho los cómics de este personaje, de este autor. Entonces sí me gustaría ver algunas historias que él ha hecho, como Omega Men, que bueno, pues está relacionada con los Green Lantern un poquito y con esta parte cósmica de DC. También me gustaría ver, por ejemplo, Strange Adventures, que bueno, ya tenemos a Mr. Terrific y tenemos a entonces creo yo que sería, como él aparece en ese cómic, pues sería bueno que también pues sacaran películas sobre Adam Strange, y bueno, basándose en este cómic, que también está bastante interesante. Me gustaría hablar en un futuro de esas historias, a lo mejor veré cuándo puedo hablar de ellas, ¿no? Y también pues uno de los que me gustaría sí ver de Tom King adaptado es Mr. Miracle, que es una gran historia, es una historia muy personal, y creo yo que le daría mucho caché a este universo de algo mucho más autoral, a diferencia del UCM. Y hablando de Mr. Miracle, también me encantaría ver a los New Gods, o sea, no solamente a Mr. Miracle, sino a su esposa Big Barda, a Orion, a Lightray, a Forager. Me gustaría ver obviamente a Darkseid, a The Sad, a Granny Goddess, a Highfather, o sea, todos estos personajes, o sea, me gustaría verlos por fin en su película, que técnicamente iba a ser, pero pues ya saben, se canceló como muchas cosas del antiguo universo. Y sí sería genial que aprovecharan mucho a estos personajes, ya para que también en un futuro tengan muchas aventuras con otros héroes y villanos de DC. Y sobre todo, como esta fase se llama Gods and Monsters, a lo mejor sí nos dan un vistazo a los nuevos dioses, ¿no? La verdad sí me gustaría ver algo así. Me gustaría ver algo así que visualmente es algo como lo que hacía Jack Kirby, muy psicodélico, muy de los 60. Estaría genial. La verdad a mí me gustaría ver algo así, ¿no? Y podría seguir de ver a diferentes personajes que yo quisiera ver, a Batgirl, ya sea por ejemplo a Cassandra o a Barbara Gordon. Obviamente pues veremos al comisionado Gordon. Me gustaría ver historias como La Corte de los Búhos, villanos como Bane, Sinestro, o sea, Mr. Freeze, Mongul, Metalo, Giganta, o sea, tengo muchas cosas que las que me gustaría ver, pero pues aquí no acabamos, ¿no? Pero mencioné como las que más me gustarían hasta el momento, pero veremos cómo va la cosa. Y pues hasta aquí dejamos esta parte del podcast. Bueno, lo único que tengo que decir al respecto es de que la verdad hasta el momento lo que está haciendo James Gunn me está gustando bastante. Me están gustando los personajes que está agarrando, me está gustando los cómics con los que se va a basar para sus historias, me está gustando los casts, me están gustando muchas cosas. Entonces creo yo que hasta el momento vamos bien. Y por lo menos ya viendo todo lo que, aunque no sean muchas cosas lo que tengamos confirmado, tan solo con verlas ya da una sensación de que por fin hay un rumbo y de que en verdad están dispuestos a hacer algo bueno. Y esperemos que, bueno, pues
nos entreguen muchas cosas buenas y obviamente estaré hablando de todo esto. Cuando salga Creature Commandos hablaré de esa serie, cuando salga la película de Superman hablaré de esa película y por supuesto que yo me sostengo de que voy a ir a la función de México, aquí la premier de México sí o sí, voy a hacer lo posible por ir y no me importa, yo lo haré, o sea, estoy decidido a hacerlo y obviamente hablaré de todo lo demás que se venga de este universo, por supuesto hablaremos de cómics que tengan que ver con este universo para festejarlo. Cuando se venga la película de Superman, haremos la cronología de Superman, que esa va a estar muy larga, pero que va a estar bastante interesante. Así que esto me tiene, como dije, bastante emocionado y hay que ver qué tal. Pero pues bueno, así que hasta aquí lo dejamos. Espero que les haya gustado mucho este episodio, que como dije, puede envejecer muy rápido, pero que bueno, pues es divertido hacerlo. Así que si les gustó, denle like y por supuesto compártanlo. Y cerramos la sesión de la que larga de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.